Ah, no, aquí hay pavo. ¿Vio que aquí hay pavo? Bueno, eso nos va a permitir, a ver, los hombros. Y dígale mente y corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Démosle un aplauso a papá. Dios es bueno. Dios es bueno. Vamos a dar inicio. Yo amo a los pastores y yo amo a los pastores, los amo. Pero con este tema como que los amo más. Este es un tema que de verdad es bastante sensible, es un tema muy sensible, pero yo sé que Dios nos va a dar hoy más sabiduría y va a renovar nuestro entendimiento, ¿sí? A ver, ¿quién me dice de qué vamos a hablar el día de hoy? De María. Sí, Señor, de María. Hoy algunas estructuras en el nombre de Jesús se van a derribar y se van a construir otras, ¿sí? Ok, Ricardo, vamos a empezar a hablar de María, pero para yo hablar de María yo necesito yo hice un mapa mental. Voy a poner por aquí, ¿puedo ponerme por aquí? Pero es que aquí como que está en el medio, ¿verdad? Perdón. Ahora sí. Ajá, yo hice un mapa mental para hablar de María. Pero antes de empezar a hablar de María, yo necesito compartir con ustedes lo que dice la palabra de Dios. Y la Biblia es uno de los libros más importantes de todo ser humano. ¿Estamos todos de acuerdo hasta aquí? Ajá, ¿qué es la Biblia? La Biblia es el libro donde yo puedo hacer estudios sobre historias. ¿Cuántas historias conocen ustedes? Varias, ¿verdad? Ese libro nos permite leer historias, nos permite enseñanzas morales, ¿ya? De cómo comportarme, de cómo renovar mi pensamiento, de cómo renovar mi corazón. Pero además de eso, también nos enseña promesas y cumplimientos. La Biblia enseña estas tres cosas. Y estas tres cosas implican una verdad. Lo que yo voy a hablar en la tarde de hoy va a estar basado en la verdad. La Biblia habla del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos narrativas sobre la historia de la creación, la relación de Dios con el pueblo de Israel, sus leyes y su promesa futura. Esas promesas futuras tienen que ver con esto. La palabra de Dios, la Biblia nos enseña estas tres dimensiones. Algunos saben de historia, otros sabemos de enseñanzas morales y otros aprendemos sobre las promesas y los cumplimientos. Para el caso de María, yo de estas tres dimensiones me basé en esta última. ¿Sí? Estas tres dimensiones me van a llevar a la verdad. Mucha gente dice, ¿cuál es la verdad? ¿La verdad? ¿Cuál es la verdad? Yo tengo la verdad. Y por ahí hay una teoría de la verdad. La verdad es relativa. No. La verdad es la palabra de Dios. ¿Estamos bien? Entonces, la Biblia la podemos estudiar de esta manera. Pero la Biblia está dividida en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Todo lo que yo voy a hablar de María está basado en esta última dimensión. En el Nuevo Testamento, como les decía, se habla de la relación con un pueblo de Israel, las leyes y las promesas futuras. En el Nuevo Testamento hablamos de que se centra en la vida, en la enseñanza, en la muerte, en la resurrección. ¿De quién? De Jesús. ¿Y de qué más habla? Del cumplimiento de las profecías y la salvación. Fíjense, la palabra de Dios es coherente desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y para hablar de María, fíjense que yo les estoy diciendo, vamos a hablar de María, pero desde el cumplimiento de promesa. En el Nuevo inicia, y en el Viejo inicia, y en el Nuevo culmina. ¿Quién es María? Y comenzamos. A ver, Ricardo. Ok. Como podrán ver en el mapa, yo lo divido en varias dimensiones.
Lo primero que yo necesito para poder entender quién es María, tenemos que saber quién es. Y quién es, de dónde viene, qué hizo y cómo se complementó en el contexto bíblico. María. ¿Quién es María? Muchos dicen María es la Madre de Dios. Hoy voy a derribar esa estructura. María es la Madre de Jesús. Y ustedes dirán, ¿y quién es María? María fue una mujer que tuvo obediencia y tuvo el Espíritu de Dios. Pero ya vamos a ver por qué. Fíjense que yo les vengo hablando de la palabra, el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, estamos hablando de profecías, cumplimiento. Pero para yo poder decir esto, yo tengo que decir que la Biblia tiene dos elementos importantes, que es la obediencia y que es el Espíritu de Dios. Fíjense que les acabo de hablar que la Biblia tiene 3 dimensiones, ¿verdad? 3 dimensiones a estudiar. Yo agarro el Viejo Testamento y leo historia, leo enseñanzas morales, leo profecía. Me voy para el Nuevo Testamento, leo historia, leo enseñanzas morales y leo profecía. Pero además de eso, la Biblia tiene que ver con el mismo Espíritu de Dios. ¿Estamos todos claros con esto? La palabra de Dios es el mismo Dios. Por eso es que nosotros todo tiene que ser bajo la palabra. ¿Qué dijo Dios? Porque la Biblia es lo que Dios es y lo que Dios quiere que seamos. Por eso es tan importante entender qué es la Biblia. Porque yo le pudiese hablar de María desde diversos enfoques, pero a mí me interesa decir es la verdad. ¿Y la verdad dónde está? En la palabra de Dios. Yo no puedo agregar ni quitar ni un punto, ni una coma, ni una tilde. Yo tengo que expresarles a ustedes tal cual como dice la palabra. Y el mismo Espíritu Santo, que es el único que convence de juicio, justicia y pecado, les hará saber a ustedes que lo que yo les estoy diciendo no Maygualida, no lo que Maygualida piensa, lo que yo siento, no, lo que dice la palabra. Entonces la Biblia dice que es el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Si ustedes se toman unos minutos y van a Génesis, ¿verdad? El capítulo de Génesis, el 3er versículo dice, y dijo Dios. ¿Ya? Y dijo Dios. Y Dios dijo. Y dijo Dios. Miren, y lo pueden detallar. Y ustedes se van a dar cuenta que Dios es palabra. Por eso la Biblia es lo que Dios ha determinado en esa enseñanza. Por eso es que decimos que la Biblia es la verdad, porque es el mismo Espíritu. Espíritu hecho en palabras. ¿Estamos claros con esto? Todos me entendieron, ¿verdad? Pero también la Biblia nos enseña que en la medida de que nosotros obedezcamos la palabra, ¿en qué nos convertimos? En 1 de Juan dice, el que me ama y obedecerá mi palabra, mi Padre, ¿qué hace? Lo amará. Y vendremos a Él y con Él y nos quedaremos a vivir. ¿Por qué? Porque la palabra llega a ser reino en nosotros, porque la palabra llega a ser vida en nosotros, porque la palabra es el Espíritu de Dios. Por eso es que cuando nosotros leemos la palabra nos nutrimos. Cuando abro y digo, Dios mío, dice en Juan, el que me ama obedece mi palabra y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él, vendremos. Y Él, y con Él, y nos quedaremos a vivir. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos llena del Espíritu de Dios. Entonces, para poder hablar de María, esto es la primera revelación que ustedes deben de entender. ¿Quién fue María entonces? Y me voy a basar en la palabra. Todo el mundo está en la misma sintonía, ¿verdad? Ajá, Ricardo, vamos ahora a quién es María. Mire, la palabra de Dios, por eso mucha gente dice, no, yo no leo el Viejo Testamento. Yo me quedo con el Nuevo Testamento porque Jesucristo vino a abolir la ley, ¿cierto? Jesucristo vino a cumplir lo que estaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Señor dice en su palabra, y es aquí donde comienzo a hablar de María. No. Aquí.
Cumplimiento. Dice, en el Antiguo Testamento dice, hay un lugar de nacimiento, en Miqueas, el que quiera lo puede ubicar, yo por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer. En Miqueas 5:2 dice, su nacimiento será en Belén. O sea, en el Antiguo Testamento decía que iba a nacer un niño en Belén. En el Antiguo Testamento era una promesa. Hoy en día, ¿qué podemos decir? Ha sido cumplida. Esa profecía, hoy podemos decir que ha sido cumplida. Por eso la palabra, la Biblia, es coherente. Ah, no, pero es que eso no, es que no pasó. No, es que en Miqueas había sido anunciado que en Belén iba a nacer Jesús. Luego dice en Isaías 7:14 que iba a nacer ¿de quién? De una virgen. Y predice el nacimiento de un hijo de una virgen cuyo nombre sería Emmanuel, Dios con nosotros. Eso está en el Antiguo Testamento. Se decía, y va a nacer en Belén, y va a nacer un hombre que va a ser nuestro Salvador de una virgen. ¿De quién están hablando acá? De María. Luego dice la descendencia davídica, y dice en Isaías 9:7, en Génesis 4:10, indica que el Mesías sería de la familia de David y de la tribu de Judá. ¿Dónde está plasmado esto? En el Antiguo Testamento. Hoy, ¿qué podemos decir? Que María nace de la descendencia de David porque viene de uno de los hijos ¿de quién? Del rey Salomón, hijo de David. Lo que se había profetizado en historia en el Antiguo Testamento, hoy, 2025, nosotros podemos decir que esa profecía fue cumplida. ¿Sí? Iba a nacer un niño, ese niño iba a ser de virgen, y además de eso, esa virgen, ¿cómo iba a ser? Del linaje de David. Ok. Eso es lo que la palabra dice de María. Vamos ahora, ¿quién es María? Imagínese usted una joven en la cultura judía, una persona que ha sido apartada, que se va a casar, en este caso José. ¿Cómo sería en la cultura judía si una mujer sale embarazada y no es de su esposo? ¿Qué dice la palabra? Primero va a ser rechazada por la sociedad. Pero el primer rechazo que va a tener María, ¿cuál va a ser? El de José. Imagínense que la esposa suya salga embarazada, ahorita, y digan, estoy embarazada. Pero ¿de quién si yo no te he tocado? Imagínense usted el contexto. ¿Sí? Los que son casados, díganle a su esposo, mi amor, estoy embarazada. Fuerte, ¿verdad? Dios es tan sabio, en su infinita sabiduría, que dice que María era judía y tuvo riesgo y persecuciones. Una de las cosas que yo respeto mucho, y voy con los católicos, es el tema de María, madre de Jesús. María fue una mujer que el Señor escogió entre tantas mujeres por la pureza que había en su corazón. ¿Ya? Porque sabía muy bien que esa mujer, en este contexto que yo acabo de hablar de profecía, era una mujer que era obediente en ese tiempo a la ley. Y muchos de ustedes hoy se le puede acercar el ángel, que ya lo vamos a ver, la historia del ángel, y le puede decir que están embarazadas, pero ¿cuál es el riesgo? Son dos riesgos. Primero es su pareja, José, ¿verdad? Y luego su cultura. María era una mujer que difícilmente hubiese podido salir ilesa si verdaderamente el Espíritu Santo no visitó a ese matrimonio. Entonces, por supuesto, vuelvo y repito, María era una mujer pura. Imagínense ustedes que las escoja alguna de ustedes como la persona que va a concebir el Salvador del mundo. Tuvo que haber en ella, ¿verdad?, ciertas características. Y la primera característica la vamos a ver en su material que dice la sumisión y la fe. La palabra María fue una mujer que se sujetó, que tuvo obediencia al Espíritu.
¿Y cómo podemos saber eso? Hay 4 elementos que ustedes van a estudiar en esta tarde y que van a reforzar en la guía. Es que María fue una mujer de sumisión y de fe. María fue una mujer que cuando se le dio esa noticia, acabó, hizo alabanza profética. María fue una mujer que tuvo confianza en la enseñanza de Jesús. Y María fue una mujer que supo tener una fidelidad en medio del dolor. Son 4 características de María que son fundamentales. Por eso decir, como cristiana, como mujer de Dios, hablar mal de María nunca lo haría. Porque fue una mujer escogida en ese tiempo como una mujer que de verdad el Señor permitió que en su vientre llevara para nosotros hoy en día lo más valioso, que es nuestro Salvador. Comienzo hablando de la sumisión y la fe en el siguiente parámetro de la palabra, en Lucas. Y fíjense bien, se los voy a leer bien detallado porque es necesario que esta palabra, fíjense que al inicio le decía, la palabra es espíritu y nos alimenta. Hoy vamos a saber cómo María tuvo ese encuentro sobrenatural con ese ángel. Y dice así, y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Qué habrá visto el ángel que le dijo, María, bendita tú entre las mujeres? El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, ¿qué le pasó? Se turbó por sus palabras y pensaba que la saludación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas. Imagínense ustedes que ustedes están en el cuarto y le llega el ángel. Esa criatura sobrenatural y te diga, bendita eres entre todas las mujeres. Muchos de aquí saldrían corriendo. Yo, en lo particular, al igual que María, me hubiese turbado. Y esta persona que me está diciendo que yo soy bendita entre todas las mujeres. Fíjense que la presencia del ángel la turbó, dice la palabra. Ustedes pueden buscar todas las versiones, versión internacional, todas. Y la palabra enseña que María se turbó con ese ángel, pero no solamente fue la presencia, sino lo que depositó en ella. Y le dijo, María, no temas, porque ha llegado gracia delante de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Que llegue el ángel de Dios y te diga, no temas. Primero, te reconozca, te diga, María, eres bendita entre todas las mujeres. Uy, uno dice, Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Verdad que sí? Y después le diga, he hallado gracia delante de ti. Fue un encuentro sobrenatural. Y más adelante dice, y ahora concebirás, ¡chu! Ustedes saben cuando uno le van a dar una mala noticia, que primero te empiezan a decir las cosas bonitas, tú has sido esto, tú has sido aquello. Así empezó el ángel, bendita eres, he hallado gracia. Y ¡chu! Y le dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y lo llamarás Jesús. En otras versiones habla Yeshua, el Salvador. Y dice, esta será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios dará el trono de David a su padre. Imagínense ustedes ese ángel tan hermoso que te diga todas estas cosas, que se te paren los pelos, que no sabes qué hacer y que de paso te diga, vas a quedar embarazada. Y encima es que ese embarazo no es cualquier embarazo, vas a tener el Salvador, Yahweh. ¿No es esto de gran valor para nosotros como cristianos? Claro que sí, tiene gran valor, porque el Señor determinó dentro de tantas mujeres que una mujer en especial tuviese un encuentro con el Señor. Más adelante la palabra enseña, y reinará sobre la casa de Jacob, y comienza el ángel a profetizar para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo el ángel, ¿y cómo será esto? ¿Estará turbada María con esa noticia? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. María sabía muy bien que esto iba a traer problemas. Caramba, el ángel me embarazó, ¿y cómo le digo a José?
Pues no conozco varón. Y respondió el ángel y le dijo, Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado santo. Creo que ahí uno frena, ¿no? A buena responsabilidad le dio el Señor a María en ese momento. Por eso María merece el respeto que merece. Y más adelante dice, y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, y la llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María es el reflejo de la presencia divina. María reconoció que un ángel venía del Señor, el mismo Señor, le depositó, entró en turbación, cuestionó, ¿y ahora cómo hago yo? ¿Cómo estoy embarazada si no conozco varón? Fíjense todo lo que pasó María. Pero el Señor reposa en ella y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Habrá sombra de qué? De resguardo, de protección. Qué hermoso, ¿verdad? Esta palabra nos llena porque vamos reconociendo que la palabra de Dios es espíritu y nos está ahorita enseñando, nos está revelando quién es María y a lo que María se sometió. Y me gusta mucho cuando ella dice que es esta sumisión y fe. Dice María, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. María obedece a ese ángel. Le dice, bueno, Señor, como usted diga, heme aquí. Se turbó, se preocupó, preguntó, pero asumió con gran valor la responsabilidad que el Señor le había entregado. Por eso es que María, la primera característica en conocer como una mujer extraordinaria, en lo que están enseñando en la universidad, es que María fue una mujer de sumisión y de fe. Eso es lo primero, de sumisión y fe. Dios sabía que esa mujer era una hija de Él y que esa mujer iba a cumplir el propósito por la cual habían enviado a la tierra. ¿Estamos claros? Vamos a la segunda característica. Alabanza profética. En Lucas 1, del 46 al 47, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Imagínense ustedes que va corriendo ese embarazo y ella lo único que hace es un cántico profético. Y dice, Señor, engrandece mi alma y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Qué gran tarea. A ver, ¿cuántos pudiesen hoy tener al Salvador en su vientre? Gran honor. Todo lo que implicaba salir a la calle. Ahora ver a José, si José lo entendía, no lo entendía. Pero en medio de todo eso, ella hizo una adoración. Dijo, Señor, tú eres todo. Mi Salvador, tengo mi Salvador. Yo me imagino que agarraba su barriguita, tengo mi Salvador. Lo más preciado. Hay una revelación fuerte en María. La tercera característica, yo no sé, Ricardo, si yo te pasé el video de la adoración, del cántico. No, ¿verdad? No, el último, ese lo dejamos de último. Vamos a la tercera, María. Y aquí comenzamos a hablar de María. En el sentido del desarrollo, fíjese, hablamos de María como profecía. Va a venir una mujer, se va a embarazar, es una virgen, va a nacer el bebé en Belén, todo eso lo decía el Antiguo Testamento. Cuando Jesucristo vino, la embarazó, el ángel embarazó a María, María acepta este reto, pero María no solamente pudo vivir todo el proceso del embarazo, sino que también tuvo varios episodios, de la cual hoy en esta tarde es necesario que ustedes conozcan. Y esto tiene que ver con la boda de Cana. Al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. ¿Quién estaba? Ahí dice la madre de Dios. ¿Qué dice la madre de Jesús? Por ahí comienza el Señor a darnos la verdad.
Mucha gente, no, pero es que es la madre de Dios. No, es la madre de Jesús, el Hijo de Dios, el hombre hecho carne, ese hombre que Dios colocó en la tierra, que es carne y que logró sembrar en su vientre. No fue la madre de Dios. Ella hay una revelación en un ministerio. Está Padre, está Hijo y está Espíritu Santo. ¿Es que los tres son una cosa? No. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. ¿Los tres tienen la esencia? Sí, pero no es lo mismo. Porque si fuese lo mismo, la palabra, ¿qué les acabo yo de decir? ¿Dónde está la verdad? En la palabra. Ahí dijera Madre e Hijo de Dios, no, Madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Si nosotros vamos al mundo físico, María desarrolló su ministerio como una mamá normal. O sea, enseñó al hijo, lo corregía, conversaba con él. Y hay varios episodios. Hay un episodio incluso que él se le escapa y la esencia de Jesús era ir a predicar y a los 12 años se le escapa al templo. Como mamá, ella no lo vio como Dios, ella lo vio como su mamá. Fue y lo buscó y dónde estaba metido, le dijo el negocio de mi padre. De estar, le dice. Pero no, ella se lo lleva, ¿verdad? Si él hubiese estado preparado, ella lo deja. Pero no era el momento y ella se lo lleva de nuevo. Hay un episodio que es este episodio que es el que quiero destacar. La confianza en Jesús. Como a pesar de que ella era la madre de él le comentó y le dijo esto. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha venido mi hora. Y su madre dijo, lo que servían, haz todo lo que os dijere. Imagínese usted la boda de Caná. Y Dios sabía muy bien que este suceso se iba a dar. Por eso le da las instrucciones a Jesús. Mire, la humanidad es idólatra. La humanidad por naturaleza pecaminosa es idólatra. La humanidad, Dios sabía muy bien que María pudiese ser parte de la idolatría de la humanidad. Y yo me imagino que en ese momento el Señor le dijo, mujer, quédate conmigo. Le dijo, mamá. ¿Por qué no le diría mamá? Mamita, ¿por qué no le diría? Sino que le dijo, mujer. Y ella entendió en el espíritu. Ella no tenía autoridad sobre él tenía autoridad sobre ella. Y ella le dice, hagan lo que él diga. Si hubiese sido lo contrario, Jesús dice, se manda señora, ¿cómo no? Sí, mamita. Y no fue así, porque ya él tenía el ministerio revelado. ¿Sí? Estamos hasta aquí claro, ¿verdad? Ojo, esto no lo digo yo. ¿Quién dice esto? Ustedes tómenle foto, lo buscan en cualquier Biblia y van a conseguir este texto. Por eso Jesús decía que su confianza, María, tenía la confianza en ¿quién? En Jesús. Y Jesús lo sabía. Yo la voy a escoger a ella porque ella va a saber, va a tener la revelación que yo soy Jesucristo, el Salvador. Y más adelante volvemos a la cuarta característica. ¿Cómo? El título no va. Ok. En Juan 2.5 dice, estaba junto a la cruz Jesús y su madre, y la hermana de su madre, María mujer Cleofas, María Magdalena. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, ustedes saben cuál es, ¿verdad? Que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Miren, esto es uno de las enseñanzas donde la idolatría termina de caer. Porque yo me imagino que estaba en pleno proceso de crucifixión y cualquier madre correría a los pies de su hijo. ¿Verdad que sí? Pero él muy fielmente, nuestro Salvador, le dijo, mujer, he ahí tu hijo.
¿Qué estaba haciendo el Señor en ese escenario? Imagínense ustedes la cruz. Estaban los discípulos, estaba su discípulo amado, que era Juan, que era el chiquitico, que es el que dice la palabra que lo tenía en el pecho. Es tu hijo amado. Y más adelante le dice, y después le dijo al discípulo, he ahí tu madre. ¿Sí? Por si acaso el hermano dijera, no, es que esa es mi mamá, esa es tu mamá. No, no. Al hijo le dijo, hijo, aquí está tu mamá, y tu mamá, aquí está tu hijo. Se desconectó de esa relación humana. ¿Por qué? Porque Dios sabía muy bien que eso podía llevar a la idolatría. ¿Están entendiendo por qué Jesús podía desligarse muy enfáticamente? Mucha gente diría, Dios mío, pero en pleno proceso de muerte, de resurrección, la madre estaba llorando. Imagínense ustedes ver morir a su hijo. ¿Qué había ahí? Había dolor, había emoción, había una emoción, una tristeza. Estoy viendo morir a mi hijo. Y él dice, ya va, que es parte del proceso de todo carácter cristiano. La emoción calmadita. He ahí tu hijo, he ahí tu madre. Parece fuerte, pero es lo que el Señor en ese momento requería que nosotros pudiésemos entender. Esa es María, la mujer extraordinaria que dice la palabra. Si Dios hubiese querido familiarizarla, sé la madre, con ella, la contemplación, ¿qué hubiese pasado? Lo que está pasando ahorita, que ponen a María como la intercesora. Dice el Señor en su palabra que el único intercesor entre Dios es Jesucristo, hombre. Búsquenlo en la Biblia, no hay otro. Respetamos, sí, respetamos, es la madre de Jesús, pero el precio que Él pagó en la cruz para darnos a todos nosotros la salvación y la vida eterna, lo pagó fue Él. Por lo tanto, hay un solo intercesor, no hay más. Entonces ustedes dirán, ¿y entonces por qué llaman virgen a María? Sí, porque fue virgen cuando concebió y después. Hijo, he ahí, madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. O sea que, ¿qué pasó allí? Dejó de ser virgen. Estos son, quizás para ustedes es un cuestionamiento, pero les digo de todo corazón, y por eso fue que empecé a hablar de la verdad, de la palabra, porque esto no es lo que piensa Maigualida, esto lo dice la palabra. Mire, y traté de hacérselo bien sencillito. Búsquenlo, ahí tienen todas las herramientas para que ustedes mediten. Busquen. Y si quieren, busquen su amigo Google, donde dice la palabra Madre de Dios. Siempre va a aparecer la Madre de Jesús. Y esa es la gran diferencia, que yo deseaba que ustedes en su espíritu fuese revelada. Y dice, estaban juntos en la cruz y después el discípulo dijo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. O sea que él comienza su ministerio. Sí, María fue un instrumento divino, fue un instrumento escogido por el Señor para traer a la tierra al único intercesor entre el hombre. Y no cualquier vientre, mi amado. Por eso es que nosotros los cristianos respetamos el valor de esa mujer, pero no llegamos a adorar a esa mujer. Porque si nosotros adoramos a esa mujer, quiere decir que el precio que Jesús pagó en esa cruz no tiene sentido. Se lo lleva su madre. ¿Sí? Ahora, ustedes preguntan, y ya les voy a dejar el espacio para las preguntas. Yo les voy a pasar un video que me pasó una amiga católica.
Me dice, Maigua, el origen de que nosotros digamos que María puede interceder, ¿verdad? Por nosotros viene de esta. A ver, Ricardo, creo que faltan otras láminas, ¿no? Ok. Vamos a ver. Ajá. Hay algo que se me pasa también que está en la palabra. Después por la iglesia, pero ¿sabéis que la primera oración que conocemos, cuando hablamos de María y de la oración a la Virgen, muchos piensan que son prácticas tardías, inventadas siglos después por la iglesia, pero ¿sabéis que la primera oración que conocemos dedicada a María es del siglo III? Es decir, existía antes de que se compilara el canon bíblico definitivo. Hoy vamos a descubrir esa oración. ¿Qué significa? Ricardo, regresalo. La oración, cuando hablamos de María. Quiero que presten atención a este video, con mucha atención. Yo comencé hablando del valor de la Biblia, ¿verdad? ¿La Biblia qué es? La palabra de Dios. La Biblia es el Espíritu de Dios hecho verbo. ¿Sí? Es decir, todo lo que esté trazado en la palabra de Dios es la verdad. Por eso es que el enemigo desea que nadie lea la palabra. Por eso es que el enemigo a veces dice, no leas la palabra, Magolia, te vas a volver loca. Y cuando inicié, no quería leerlo. Porque yo decía, si yo me pongo a leer esto, yo no lo entiendo. Me voy a volver loca. Pero es ¿por qué? Porque el enemigo desea que ustedes no conozcan la verdad. ¿Por qué yo inicié todo esto diciéndole? Porque escuchen bien de dónde viene el concepto de la Virgen María. Si viene de la palabra o de dónde viene. Cuando hablamos de María y de la oración a la Virgen, muchos piensan que son prácticas tardías, inventadas siglos después por la iglesia, pero ¿sabéis que la primera oración que conocemos dedicada a María es del siglo III? Es decir, existía antes de que se compilara el canon bíblico definitivo. Hoy vamos a descubrir esa oración. ¿Qué significa y por qué es tan importante para nuestra fe? La oración más antigua a María que conocemos se llama Recibe, que en español rezamos como bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Este texto se encuentra en un papiro egipcio del siglo III, y lo más impresionante es que los cristianos de esa época, a tan solo 2 siglos de la muerte y resurrección de Jesús, ya reconocían a María como Theotokos, Madre de Dios, un título que siglos más tarde sería proclamado oficialmente en el Concilio de Éfeso. Es decir, los primeros cristianos ya la invocaban como Madre de Dios y pedían su intercesión, no como un invento medieval, sino como parte de la fe viva de la Iglesia. Lo más interesante es que esta oración es anterior a la compilación final de la Biblia tal como la conocemos hoy. El canon bíblico, los 73 libros que reconocemos, no se fijó de forma oficial hasta finales del siglo IV, con los concilios de Hipona y Cartago. Esto nos muestra algo muy importante. Los cristianos de los primeros siglos no solo vivían la fe por la escritura, sino también por la tradición viva de la iglesia. Cuando un cristiano... ¡Wow! Ricardo, poneme el mapa mental y te vas a la obediencia. ¿De dónde nace todo esto? ¿Se dieron cuenta? De doctrina humana. Ustedes quizás le estoy dejando ahorita un sinsabor porque, sé y asumo el compromiso, pero ahí está la verdad. Ahora, ¿quién los va a convencer de esa verdad? Es el Espíritu Santo. Eres el que les va a decir si lo que la palabra de Dios hoy yo les he mostrado a través de la palabra es la verdad, o me voy al canon egipcio, o me voy a lo que los hombres antes de que el Salvador llegara, ellos habían decretado como idolatría. Y ya aquí yo les dejo a ustedes el compás para que conversemos sobre este tema. ¿Ya? Y por eso es que yo inicié con 2 cosas sobre lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu y es verdad. Y la palabra de Dios, uno lo somete ¿a qué? A la obediencia. Por eso es tan importante que todo lo que nosotros podamos hacer, nosotros lo ubiquemos en la palabra. Muchos me preguntarán, ¿usted fue católica? Claro. Mi mayor hobby era ir a la catedral.
me gustaba visitar la catedral. Pero desde que el Señor me motivó, me incentivó a leer la palabra, la verdad revelada, y empecé a entender, y ustedes pueden seguir buscando de dónde viene el culto a María, cuál es su origen de los canones egipcios. Entonces, ustedes ahora, yo les dejo los dos parámetros, y ustedes decidan de cuál parámetro ustedes van a renovar tanto su entendimiento como el amor a Dios. Voy a dejar, no sé, pastora. Ajá. A ver, hija. Y con esto cerramos esta enseñanza cortica, pero profunda. Ajá. Ahí en el video que dice el muchacho, dice que en el canto, que son artistas que consiguieron, dice María la Madre de Dios. Y no está diciendo que es Madre de Dios, sino de Jesús. Pero los canos no era creado, no fue inspirado por Dios. Los canos fueron creados por hombres en su primer inicio, en su primer desarrollo como cristianos. Por eso es que le coloco el video, para que ustedes puedan reconocer lo que escribió el hombre, los egipcios, los canos papales, y lo que escribió Dios en la palabra. ¿Sí? Dios es bueno. Voy a hablar en mi caso, de mí, de De su experiencia, de yo con yo. Mi papá y mi mamá fueron, muchos lo conocen, ¿verdad? Bondadosos. Bueno, ¿sabe cuál era el santo de mi mamá? San Martín de Porres. Santo. Mamá, nunca me habló de María y de Jesús mío. Linda, era San Martín. Inclusive poníamos a San Martín, ¿te acuerdas? Y esa es la enseñanza que yo tengo. San Martín, es más, mi hermana se llama San Martín. De Porres. Dominique de San Martín. Imagínense ustedes. ¿Ah? Chiquinquirá. Somos católicos, ¿verdad? Y hacemos misa todos los años. Y yo iba a esa misa. Pero no había amor a Cristo. En mí no había. Era un seguimiento de una tradición y una cultura. Eso es correcto. Y cuando me llevaba a la iglesia esa que está en el frente, me dormía. Ampliar esto, ampliar. Vamos siguiendo, ¿verdad? Yo no sé si yo estaba respetando a Jesús, yo no sabía nada. Pero yo me sometía a lo que mi mamá me hacía, lo que quería jugar y salir cumpliendo años, 40 años. Era la tradición. Por la tradición, ¿verdad? Seguí en mi abnegación a la religión, ¿cómo puedo decir? Porque ni era cristiano ni era católico. ¿Sí o no? Pero la raíz era católica y tenía una iglesia en el frente. Sí, señor. ¿Sí? Hasta que me pasó lo que me pasó. Y ahí es donde viene esto, que es como Dios, porque ahí después de 45 años que yo me di cuenta de esa iglesia que estaba ahí. ¿O no estaba la iglesia físicamente? ¿Y por qué yo nunca la entendí? Yo nunca la entendí, sino cuando me llega la depresión, que yo me siento en el sofá rojo. ¿Ustedes han visto el fotógrafo de mi vecina? Ahí, yo abrí la persiana. ¿Quién como Dios? Y en ese momento es que Cristo llegó a mí. Eso fue hace 5 años. Amén. Y yo tengo 61. La iglesia dice: ¿quién como Dios? No, no Casi estoy entendiendo lo que estoy diciendo. Del tamaño de un metro así. No, pero mucha patada. No. Y yo iba para esa iglesia y yo nunca había despertado, ¿me entiendes? Iba para la iglesia, muchas veces fui a esa iglesia. Sí, señor. Y no había llegado Cristo en mí. No lo reconocía, no sabía quién era. Y tuve también divorcio y no había llegado, ¿ya me entiendes? Así es. Sí, tuve otras tragedias en mi vida. Así es. ¿Y por qué no llegué a Cristo? No sé. ¿Ok? Solo Dios sabe. Entonces llegó a Él y empieza mi proceso hasta llegar
a lo que yo llegué, enamorarme de él. Amén. Yo cierro capítulo. Que es lo que yo siempre he hecho en mi versión. No le estoy diciendo escuchar. Yo no sabía si María, la Madre de Dios, que son católicos, el problema entre católicos y cristianos, yo verán cómo se la veo, porque yo sigo mi camino. Amén. Amar a Cristo. Así de sencillo. La fuerza de mi corazón. Sí, ojo, eso es lo que me enseñó el movimiento. Ame, porque hay un mandamiento donde dice: resumo todo en él. Así es. Amame a mí. Como a ti Con mismo. todas las fuerzas de tu corazón. ¿Sí o no? Por algo lo dijo. Porque todos, Él nos enseñó a todos a amar. O no amar a tu hijo. ¿Había un manual para amar a tu hijo? ¿Por No. qué lo amaste cuando nació? No. ¿Y cómo lo amaste? Porque hay amor. Un amor. También es como amor al esposo. ¿Cómo puedo vivir sin él? Tu trabajo es como amar a Cristo. Más que ese amor. Más que su madre. ¿Cómo así? ¿Sí? Entonces es tu trabajo, por eso está la escritura, para eso está que tú veas todo lo que él hizo, para que tengas entendimiento. ¿Verdad? Porque también el Padre dice: si pecas, Te aleja. me alejo de ti. Si te pecas, no hay bendición. Entonces nosotros tenemos que evitar el pecado. Sí, Señor. ¿Y qué va a hacer Satanás? Motivarlo a Tenemos que pecar. motivar al pecado, para que vos recibas la bendición, para que no tengas entendimiento, para que no tengas emoción. ¿Ok? Sí, sencillito. Así que vuelvo y repito. El Evangelio en este movimiento yo quiero hacerlo sencillo. Amén. Es amar a Cristo. Y amar, lo vamos a amar en la oración, en la congregación, escuchando la palabra, ayunando. 4 herramientas que hay que hacer. No una más que otra, no, hay que hacerlas todas. Porque el mismo Espíritu te pide eso. Por lo Así menos es. en mi caso, Así es. este persona congregante, ayunar. Ayunar. Orar. Él lo dice, Él me guía a mí, porque yo tengo un espíritu antiguo. Si yo, conversando con mi amigo Marco, y yo una vez le dije: Felipe, voy a llevar la ceniza, que lo pongo como ejemplo. ¿Por qué se sucede eso los católicos? Ya tú me entiendes, de ir a la hermana María o a la Virgen, en este caso, la Virgen de la Chinita. ¿Sí o no? Y el Señor va a llevar, fue la ceniza de mi papá, va a la basílica, y la que está de frente es la Virgen de la Chinita, ¿sí o no? Sí, la chiquinquirá. Y al lado tenemos a Jesús el Poderoso. Crucificado. ¿Y todos iban para dónde? De la chinita. ¿No lo viste, no? No hubo manera que te dijera. No. Derechito para allá. Cultura y tradición. Sí, Señor. Ahora sí, estaba al lado Papá Dios. ¿Vos no creéis que vemos que yo soy algo de la confusión? Claro. Es lo que yo digo. Aman a la mamá y no a ¿Por qué no se rodeaba? Se volteaba para allá de la Papá Dios. ¿Por qué no? La Biblia primero, ¿por qué? La Biblia de Dios y Papá Dios. Pagó un precio. Y él, y entonces el momento por votar de la Biblia y Papá Dios. Así es. Eso es lo que quería decir. Y eso le pasó a mi compañero, estábamos hablando de mí. Eso sucede por eso. Tanta cultura, tanta tradición, tanta Sabatí de pobre, Sabatí de pobre, la hija se llama Sabatí de pobre. Ya yo quería que me llamaran Feliz de pobre. Porque puse como soy celoso, me digo sí. La hija Sabatí de pobre, mi hijo. Bueno. Entonces yo le quería decir, el tema buenísimo, para que cuando vengan los católicos podamos tocar el tema. Pero le dije, Con amor. ¿qué tiene que ver eso? Con amor, ¿verdad, mi amado? Con amor. Está bien, pero ¿qué tiene que ver eso Con el amor a Dios? El amor a Cristo. Así es, nada. ¿Te lo pide? Nada, nada. Entonces, nada de lo que te impide llegar a su amor, ¿verdad? Entonces, no sé si tomarlo en cuenta o no tomar en cuenta. Sí, yo le estoy diciendo es por mi capaz, yo escucho por la palabra. Amén.
pero viene del Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Sí me están entendiendo? ¿O ustedes no creen que yo amo a Cristo? ¿Verdad que se lo he demostrado? Con todo su corazón, con toda su Se fuerza. lo quiero demostrar. Es que el mismo Lo Espíritu siento. me lleva a eso. Es más, nosotros sabemos cuando una persona está en Cristo, en Espíritu, no Sí, Señor. Se Y siempre siente. somos los mismos. Y siempre somos Y son siempre de los mismos, porque el mismo Espíritu era quiero, no era. Espíritu. Ven aquí y me viste a mí. Porque el Espíritu grande llama, quiere, tenemos sed, hambre de la verdad. ¿Verdad? Y eso sí. Pero también te digo que el Padre te quiere instruir a ti según tu capacidad. Amén. Si vos sois brutico como yo, a lo que empiecen a meter palabras de esas, no sabéis, ¿no? Que a veces están ahí y empiezan a decir a Dios mío, Padre, me hago porque es que mi capa, pónganse, ¿sí me entendés? Sí, totalmente, Elisa. Sí, ellos, por eso yo los nombré a ustedes. Por eso es tan importante, Elise, el Espíritu Santo. Sí, como Porque- consolador y guiador, porque en mi caso me llevó al límite. Así es, Miéntelo. así es, Él me dijo, tú vas a animar. así es. Y ellos son la autoridad, pero yo necesito de ellos para poder entender. Así Y ahí es. vamos a conformar el cuerpo de Cristo. En la congregación, cada uno aportando lo que pueda aportar. Vamos a ver. Así es. Benson. Ajá, a ver, fíjense, Elise hizo el complemento excelente sobre la cultura y la tradición. ¿Cuántos de nosotros, por cultura y tradición, desviamos la mirada a lo esencial? Esa narrativa que hizo el jefe del camino hacia la catedral, creo que era la basílica, es literal. ¿Cómo? Yo creo que casi el 70% de Maracaibo, ¿hacia dónde camina los 18 de noviembre? Hacia la idolatría de la Virgen. Y Jesucristo que está a un lado, y fue el que pagó el precio. ¿Quién pagó el precio? Pues, ¿quién murió por nosotros? Fue Él. Pero eso lo hacen las tradiciones, la idolatría. Entonces, hoy de verdad que el Señor, y le doy la gloria y la honra a Él por esta enseñanza, se lo van a complementar ustedes, porque es para Él. Este aplauso es para papá, todo para ti, Señor. Eres fiel. Esto logra en ustedes un entendimiento. Y como lo decía el pastor Alejandro ayer, y renovad vuestro entendimiento para que la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta enseñanza de hoy les da paz, porque ustedes están... Sí, y ahí hay muchos parámetros más, pero yo aquí quiero hacer un poquito más extensivo, ¿no? Como guerreros de Cristo. Ustedes saben que lo mejor que puede convencer a una persona de la verdad es el amor. Entonces, yo aprendí a amar a los católicos, a los satánicos, porque a veces ellos no conocen la verdad y uno es llamado a darle la verdad. A los mormones, a los testigos de Jehová y a toda aquella criatura que el Señor nos demande a que conozcan el Evangelio. Esa es la visión de nosotros. Por eso ustedes están estudiando en la universidad, para conocer, para que la palabra se les revele, para que ese Espíritu Santo los guíe, los llene y diga, wow, yo no sabía esto. Yo no sabía cómo se manejaba esto, yo no sabía esto. Ahora sé cómo comportarme, ahora sé a quién adorar, ahora sé a quién alabar. Ahora sé quién es mi Salvador. De eso se trata estas enseñanzas. Y creo que fue en el tiempo. Listo, bueno, están bendecidos, los amo mucho en el amor de Dios. Ah, perdón. Dele, mi amado. Pastor, tengo claro y seguro que todos acá tenemos claro que nuestro Dios Jesucristo es el número uno. Amarlo al escogedor. Pero es valedero, así como los anfitriones le llegaron a la Virgen María
¿verdad?, a pedirle que intercediera por ellos con el vino. Y Jesús lo aceptó. Jesús hizo su primer milagro fue por intercesión de la Virgen. Es valedero que uno... Es muy claro. La palabra dice, el único intercesor entre el hombre y Dios es Jesucristo, hombre. No hay más. No hay más, mi amado. En la palabra está. No hay más.